porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Hoy los saludamos desde el Museo Arqueológico de Bogotá y desde aquí los invitamos para que visiten sus instalaciones y conozcan la riqueza del patrimonio arqueológico colombiano que exhibe el MUSA, uno de los más importantes museos del país, ubicado en el centro de la capital, en la localidad de La Candelaria. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Analizamos los desafíos a los que deberá hacer frente el gobierno de Gustavo Petro para cerrar las brechas en la educación pública del país. La Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia hizo recomendaciones importantes sobre la enseñanza de esta área en las aulas de clase. El fortalecimiento del agro y la seguridad alimentaria del país contribuirá a reducir el flagelo del hambre que hoy padecen 21 millones de colombianos. Los últimos años han sido especialmente críticos para la calidad y la equidad de la educación pública en el país. Por eso hoy analizamos los retos que debe asumir Gustavo Petro y Francia Márquez para disminuir esta brecha en el sector y asimismo impulsar la transformación pedagógica que se le debe a las nuevas generaciones. La falta de recursos y conectividad fue la gran barrera para que más de 150.000 niños, niñas y jóvenes de todo el territorio nacional continuaran con sus estudios en medio de la emergencia sanitaria, razón por la cual dentro de los retos que deberá enfrentar el gobierno de Petro será cerrar la brecha digital, así como reducir la deserción que aumentó durante la pandemia. Es calidad en la metodología de enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que formar a nuestros colombianos, ya sean niños, niñas, adolescentes, no solamente para ser buenos trabajadores, sino para ser buenos ciudadanos. Y esto implica el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, unas habilidades para trabajar en grupos y algo muy importante es para poder diferenciar qué información es real de la cual no es. Por último, tenemos que como país trabajar en mejorar la empleabilidad de los y las colombianas que salen egresados, ya sea de educación tecnológica, educación superior o inclusive del mismo bachillerato. Por otra parte, siendo el Sistema General de Participaciones la fuente más importante de donde se financia la educación en el país, al proveer cerca de 58% de los recursos que se destinan del presupuesto general de la nación, el reto para este gobierno será materializar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para incrementar real y progresivamente los recursos para el sector, los cuales ya no son suficientes. Cabe anotar que la mayoría de estos propósitos son cuentas pendientes por la mala gestión de Duque. La decisión que se tome tiene que implicar aumentar los cupos en la educación pública y fortalecer todo lo que es infraestructura, tecnologías y obviamente profesores y profesoras de calidad. Otro de los grandes retos es el acceso a la educación superior. Pues de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, antes de la pandemia en Colombia se graduaban 475.000 alumnos de la educación media al año. Sin embargo, de ese porcentaje solo 188.000, el 40%, continuaban con su formación. Expertos en educación también proponen capacitar a los docentes y fortalecer la academia, implementando la inserción de tecnologías. Finalmente, y no menos importante, dialogar con FECODE, cumplir los acuerdos pendientes con el magisterio y plantear nuevos objetivos en pro del fortalecimiento de la educación pública. Con la participación de 2 representantes de FECODE, los educadores colombianos harán parte del comité de empalme de Gustavo Petro en el Ministerio de Educación Nacional. Por lo que hoy les contamos cómo se llevará a cabo esta dinámica y trabajo en esta mesa.
Desde el pasado 30 de junio, el gobierno entrante de Gustavo Petro, de la mano de su comisión delegada bajo la cabeza del próximo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y de María Isabel Mena, adelantaron el proceso de empalme en materia de educación, con 8 mesas de trabajo que abarcan 5 temas fundamentales: educación básica y media, educación superior, educación rural, educación para la paz y temas sectoriales como el ICFES y el ICETEX, entre otros. Allí sobresale la representación de FECODE con los ejecutivos Isabel Olaya Cuero y William Velandia Puerto. Pero es importante entender qué es el empalme, compañeros y compañeras. En el empalme, ¿qué es lo que hacemos? Recesionamos, recibimos la información de cómo van a dejar el Ministerio de Educación, el gobierno de Duque, cuáles son los procesos que llevan a cabo, cómo está distribuido los recursos en los entes territoriales. En ese diagnóstico que hace, reitero, compañeros, el empalme es para escuchar la información de cada uno de los procesos que el gobierno de Duque lleva en el Ministerio de Educación. Con un grupo de 20 personas, la Comisión de Empalme para Educación ha trabajado a lo largo de estas 2 últimas semanas, donde FECODE ha hecho presencia en la mesa de gestión del sector educativo, de financiación y acuerdos sindicales con William Velandia, y las mesas del sistema de información, acceso, permanencia, preescolar, básica y media, la situación poblacional, las comunidades indígenas, afro, ron, raizales y palenqueros con la ejecutiva Isabel Olaya. En los otros empalmes era el gobierno con su misma gente. Esto es diferente. Aquí se ve la diversidad territorial de las regiones, de etnia. Aquí está la diversidad de pensamientos y eso se lo aplaudimos a nuestro presidente. Nosotros como FECODE, donde hemos estado a través de todos estos años exigiendo condiciones dignas en las instituciones educativas, de mirar cómo podemos evitar esa deserción escolar, cómo puede el PAE ser un complemento alimentario digno y que esta contratación se haga de verdad para que pueda llegar a cada uno de los entes territoriales. Hemos estado allí, tenemos unas orientaciones, tenemos unas líneas rojas también, que es para que esté alerta este nuevo gobierno. Cabe destacar que es la primera vez que FECODE es invitada a participar en una comisión de empalme, en este caso por llamado del presidente electo Gustavo Petro y con la decisión del comité ejecutivo. Por eso se convierte en un compromiso con los maestros y maestras del país. Asimismo, es importante precisar que el empalme tiene unas líneas de alerta, como el tema de la financiación de la educación y el FOMAC. Finalmente, la comisión se seguirá reuniendo en la semana del 11 al 15 de julio y el día 20 de este mes se presentará un informe preliminar al equipo coordinador designado por Gustavo Petro por si existe alguna observación para que el 28 de julio del presente año se entregue el informe final, el cual permitirá la planeación gubernamental para el sector educativo. A esta hora, el secretario de Seguridad Social, Docentes Territoriales y Pensionados de la Federación, el profesor Carlos Alberto Paz, se dirige a los docentes del país. Muy buenos días, maestros y maestras de Colombia. Reciban un fraterno y caluroso saludo. Informarles que desde la Federación se viene trabajando unas mesas técnicas con la fiduprevisora, el gobierno nacional. Allí se están tomando decisiones demasiado importantes para la salud y la seguridad y salud en el trabajo de los docentes y de sus familias. El gobierno quiere incumplir los acuerdos efectuados en el año 2021, donde está la integralidad de la salud y el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Quieren decir que cada una sea por aparte, sabiendo nosotros que desde este acuerdo deben de cumplirse. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones laborales de cada uno de los maestros y maestras del país en las instituciones educativas. Allí tenemos que seguir unidos y fuertes para que el gobierno cumpla con lo pactado. Además, seguimos insistiendo en la contratación, en el pliego para el nuevo sistema de salud de los maestros y maestras del país.
Allí tienen que estar bien claros unas excepciones, tienen que estar claras las sanciones y tienen que estar claras las formas de atención que hoy todos los maestros, maestras y sus familias vienen siendo vulnerados en cada uno de los departamentos. Por tal motivo, desde la Federación seguiremos insistiendo, seguimos trabajando por el bienestar de todas y de todos, porque lo que nos importa es el gremio, las comunidades educativas, los niños y niñas de nuestro país. Compañeros y compañeras, tengan un feliz fin de semana. El documento que recoge las recomendaciones para la enseñanza de la historia en la educación básica y media y que fue elaborado por la Comisión Asesora de la Enseñanza de la Historia de Colombia apunta a una educación con base en la epistemología, la cultura escolar y la praxis vital. Después de que la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia entregara el 29 de abril al Ministerio de Educación Nacional un informe de recomendaciones, el pasado 1 de julio dicha comisión, organismo consultivo del Ministerio de Educación bajo la Ley 1874-2017, divulgó al país y a la ciudadanía el documento PDF titulado Recomendaciones para el diseño y actualización de los lineamientos curriculares de ciencias sociales bajo el enfoque de enseñanza de la historia de la educación básica y media, el cual se espera sea la hoja de ruta para la potencialización de la enseñanza de la historia en el país. Pues se logró un gran alcance, es decir, estamos hablando de más de 27.000 encuestas, porque lo primero que tuvo claro la comisión es que era necesario saber qué era lo que los profesores, los maestros en los territorios, los niños en sus colegios pensaban de la enseñanza de la historia, qué era lo que estaban aprendiendo, qué era lo que esperaban que se cambiara, es decir, bajo su perspectiva estaban conformes con esos conocimientos que estaban recibiendo sobre la historia de Colombia o veían que habían limitaciones, vacíos, cómo quisieran que fuera esa enseñanza. Para este trabajo, la comisión contó con invitados permanentes como la Asociación Nacional de Escuelas Normales, la Comisión de la Verdad, colectivas de mujeres, la Comisión del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, entre otros sectores académicos y educativos. En este sentido, este importante documento, que se sintetiza en 120 páginas, dividido en 6 capítulos, donde FECODE participa en representación de los docentes de básica y media, contiene recomendaciones sobre: primero, el propósito de la enseñanza de la historia; segundo, los enfoques en perspectiva histórica; tercero, las didácticas; cuarto, la evaluación; quinto, las condiciones de los maestros; y sexto, la formación docente. Nuestros enfoques en perspectiva histórica plantean que esos lineamientos tengan en cuenta que la historia y la memoria, la historia y los pueblos indígenas, la memoria y los pueblos negros afrocolombianos, palenqueros y raizales, la historia y el pueblo rum, la historia y el enfoque de género y la historia de las mujeres. Aunque el Ministerio de Educación fue simple frente a la socialización de este invaluable documento al solo difundirlo mediante PDF por correo electrónico, la comisión hace énfasis que el Estado no solo debe asumir estos lineamientos en el papel, sino tener en cuenta que también se debe hacer una inversión en infraestructura y tecnología para que la educación y difusión de la enseñanza de la historia en el país tenga las herramientas y el efecto deseado en cada una de las instituciones educativas. Ser Pilo Paga fue un programa que funcionó durante 4 años, pero que terminó siendo una deuda impagable para 4.052 pilos que desertaron. Una situación que se ha convertido en un callejón sin salida para la mayoría de estos jóvenes que son de escasos recursos.
Serpilo Paga fue uno de los programas propuestos por el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministra de Educación Gina Parodi entre el 2014 y 2018, con el que se buscaba garantizar el acceso a la educación superior a los 10.000 mejores bachilleres del país. Sin embargo, la iniciativa se convirtió en el dolor de cabeza para más de un estudiante, porque terminó siendo un crédito condonable, es decir, que los estudiantes que no se graduaran tendrían que devolver al Estado el dinero que invirtió en ellos. Hubo más de 6.000 estudiantes que no han terminado el programa y de ellos un poco más de 4.000. A estos 4.000 el ICETEX, que es la entidad del Estado encargada de administrar el programa, tiene que empezar a cobrarles ese dinero por haber estudiado y no haberse graduado. Claramente la mayoría de estos muchachos son jóvenes de estratos bajos, de municipios y veredas muy alejadas del país que no cuentan con los recursos económicos para pagar eso, y esto ha generado un drama de estas familias que han tenido que empeñarse, y en algunos casos hay situaciones que ya se conocen y que se están analizando, incluso ha llevado a que algunos de estos muchachos se hayan suicidado. Dado a que los jóvenes podían elegir entre una universidad pública o privada, es incierto tener una cifra precisa de la deuda que los estudiantes tendrían que llegar a pagar, porque mientras en la universidad pública, como por ejemplo la Nacional, el valor de matrícula podría ser de 2 a 4 millones de pesos, en una privada como los Andes estaría entre 15 y 20 millones, que al multiplicarlos por semestre, la deuda total podría estar llegando de 40 a 70 millones de pesos, lo que ha significado que los beneficiarios se encuentren en un callejón sin salida. En el momento, la cuenta que me enviaron, porque ellos te envían como una cuenta que te dice como en 2 años tienes que empezar a pagar, debo 83 millones de pesos al ICETEX. Debo 12 alternos a un banco y debo 5 más o menos en mi trabajo. Muchos también abandonaron el programa, no tenían los medios para quedarse en las ciudades donde estaban, los papás tampoco podían cubrir los gastos, o sea, era cubrir alimentación, estadía y demás. Y pues las ayudas que daba el programa pues tampoco eran suficientes. En este sentido, más de 4.000 estudiantes tuvieron que desertar durante la carrera por factores como elevados costos de manutención y falta de recursos, discriminación, acoso, dificultad para adaptarse, presión social y académica, entre otros, lo que les generó problemas psicológicos, angustia, ansiedad, autoestima por el suelo y finalmente frustración absoluta, algo que por supuesto no salió a la luz pública, pero pese a esto, ahora estos jóvenes tienen deudas millonarias y tendrán que comenzar a cancelarlas en septiembre del próximo año. Sin embargo, esto dependerá de las decisiones que tome el nuevo gobierno, ya que una de sus propuestas es precisamente condonar las deudas del ICETEX. Es momento para que el profesor Cristian Rey Camacho, primer vicepresidente de la Federación, se dirija al magisterio colombiano con temas de interés nacional. El magisterio colombiano ha dado un paso gigante hacia el cambio que requiere la sociedad colombiana. FECODE, como organización sindical más importante de nuestro país, debe estar a la altura de la misma coyuntura social y política que estamos viviendo. Es por esta razón que debemos estar preparados para organizar, para coayudar, para apoyar, pero nunca para coadministrar al gobierno colombiano. No podemos perder nuestra verdadera esencia. Hoy tenemos un gobierno amigo, pero debemos preservar nuestra independencia sindical para exigirle a ese gobierno amigo que apoye las iniciativas que el magisterio colombiano espera en puntos álgidos con otros gobiernos, como son nuestro estatuto único, nuestro derecho a la salud digna del maestro como de los beneficiarios. Tenemos que seguir luchando para que haya una verdadera infraestructura, para que hayan ascensos en el escalafón de acuerdo a los 3 criterios que la Federación siempre ha defendido. Y un punto importante, el gobierno nacional jugó con el curso de los 8.000. Es hora que revisemos este tema. Es el momento de estar unidos, de trabajar como maestros
para obtener los logros en educación pública y en derechos del magisterio. Seguiremos desde la Federación proponiendo objetivos, trabajo mancomunado para presentarle al Gobierno Nacional propuestas a favor de los maestros colombianos. Luego de la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, varios medios de comunicación han contribuido a desinformar en materia económica, lo que se considera como pánico económico y se constituye como un delito dentro del Código Penal. Con la victoria de un gobierno progresista como el de Gustavo Petro y Francia Márquez, han sido varios los temores manifestados por inversionistas locales y extranjeros que miran con cierto temor la llegada al poder de un gobierno de izquierda, situación que ha sido aprovechada por parte de la oposición para promover especulaciones económicas que tienen que ver con la fluctuación del precio del dólar, la eliminación de la exploración y explotación petrolera y la salida de varias empresas del país. La fluctuación, por ejemplo, del precio del dólar que viene incrementando desde que estamos por parte del gobierno de Iván Duque y que obedece a factores exógenos asociados al comercio internacional, y son fluctuaciones que se había dicho que iban a llegar a los 5.000, 7.000, 8.000 pesos. También se había dicho que se iba a eliminar la exploración y explotación petrolera dentro del escenario de lo que podría ser el recaudo de las finanzas públicas en el país. Esto también es falso porque el mismo presidente Gustavo Petro ha manifestado que se va a suspender de forma gradual después del 8 de agosto lo que es la exploración de hidrocarburos. Es muy diferente a la explotación. Esto significa que la seguridad jurídica de los contratos de exploración y explotación que en este momento están vigentes se van a mantener hacia futuro. Sin embargo, algunos medios de comunicación como Semana han planteado dos tipos de información que se dan dentro de los análisis económicos. En primer lugar, el análisis de datos económicos de fluctuaciones que responden a dinámicas del mercado interno e internacional. Y por otro lado, se la han jugado hacia un escenario especulativo que podría incurrir dentro del pánico económico, haciendo que las personas piensen que van a perder sus inversiones, casas o pensiones. Una decisión muy irresponsable, sobre todo después de que fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación por la edil Lina García de Alianza Verde, tras asegurar que el dólar había incrementado más de 1.000 pesos en tan solo momentos, tras la llegada de la izquierda al poder de Colombia. Que no hay nada que temer, la población tiene que estar abierta a ese cambio responsable y gradual que se nos propone, y ciertos medios que han convertido la información en propaganda política al servicio de estrechos intereses personales, tanto en la prensa escrita como en la televisión. Tienen que abrirse a estas dinámicas y recuperar el deber ser de informar con objetividad y con respeto a la verdad. Aunque algunos medios no han dejado de difundir mensajes para asegurar, supuestamente, que la llegada de Petro está incidiendo en la bolsa de valores, la devaluación del peso colombiano, entre otros, es de destacar que el deber ser de los medios de comunicación es informar con la verdad y objetividad, porque de lo contrario pueden incurrir en el delito del pánico económico, que según el artículo 302 del Código Penal conlleva una pena en prisión de 42 a 144 meses y una multa de 66.66 a 750 salarios mínimos legales mensuales. A pesar de que Colombia es un país productivo y de tierra fértil, en la actualidad hay más de 20 millones de colombianos que sufren hambre. Una situación que debe conllevar al Estado al diseño e implementación de una verdadera política de fortalecimiento del agro y de seguridad alimentaria. A pesar de la riqueza, las características biodiversas del país y de la cantidad de tierras productivas que hay, lo que lo hace en una nación rica para cultivar sus suelos, Colombia carece de una verdadera política agrícola y en materia de producción alimentaria que fortalezca el sector, contribuya al desarrollo y a la potencialización del país y reduzca la pobreza y el hambre existentes en el territorio nacional. Hay una decisión de Estado y una política de Estado de acabar con la economía campesina. Entonces, digamos, ¿cuál es el futuro? El futuro depende mucho del nuevo gobierno.
porque con los que hemos tenido sin duda han seguido aplicando la receta neoliberal. Es decir, el campesinado debe acabarse, el campesinado debe ser empresario. Aquí lo que prima es las grandes unidades de producción para producir materias primas para la exportación, y todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, pues eso se lo dejan a la importación masiva de alimentos. Creció aún de forma desproporcionada en los últimos 30 años. Entre tanto, para encaminar el futuro de la política del fortalecimiento del agro, los analistas plantean la descentralización de las tierras, la construcción de vías terciarias para la movilización de los productos agrícolas, la no importación de alimentos que ya supera el 65% y el cumplimiento del punto 1 y 4 de los acuerdos de paz relacionado con una reforma rural integral y el reconocimiento del campesinado. En buena medida, una explicación del hambre y del empobrecimiento de los sectores populares acarreado en este periodo han tenido que ver con ese factor, de modo que ya tenemos una pobreza monetaria superior al 39.3% al terminar el año 2021, es decir, la falta de una política agropecuaria atemperada a las necesidades del país es la explicación del malestar, del hambre y del empobrecimiento relativo de amplias mayorías colombianas. Se ha marchado reclamando que se proteja la producción nacional, en fin, y que se haga una política acorde con esas necesidades. Colombia tiene todos los factores para tener una constante producción local y campesina de calidad. De ahí la necesidad de restablecer la industria nacional de fertilizantes e insumos agropecuarios para contar con una presencia activa de este importante sector en el país. Por eso no se entiende cómo una nación de tierras fértiles y campesinos está sumida en el hambre y cómo el Estado ignora la capacidad de potencializar el desarrollo nacional del agro para contribuir en la soberanía alimentaria. Y no podemos finalizar nuestro programa sin el editorial del nuevo presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor Nelson Javier Alarcón Suárez. Un saludo cordial y fraternal a los docentes, directivos docentes, administrativos, comunidad educativa y ciudadanía en general desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Hoy tenemos un gran reto los maestros y maestras de Colombia. Con el nuevo gobierno, que ayudamos a elegir la inmensa mayoría de los maestros y maestras de Colombia, a Gustavo Petro y Francia Márquez. Y ese reto pasa por realmente realizar propuestas frente a la reforma al sistema general de participaciones y poderla materializar después del 7 de agosto. El tema del estatuto de la profesión docente, que realmente sea un hecho para todos y todas las maestras y maestros de Colombia, que dignifique la profesión docente. Pero también generar políticas públicas educativas en lo que tiene que ver con una verdadera implementación de la jornada única, que realmente se cierren las brechas de desigualdad en el tema de la infraestructura, de la conectividad, de la alimentación escolar, del transporte escolar. Por eso, nosotros, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, hemos trazado un plan de trabajo para este segundo semestre y realmente acentuar mucho más nuestro trabajo con los equipos que hoy tenemos y nuestros asesores para realmente presentarles al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez propuestas que verdaderamente dignifiquen la calidad de la educación, dignifiquen la carrera docente y realmente se cierren esas brechas de desigualdad y miseria que hoy desafortunadamente se han acentuado en estos gobiernos corruptos y miserables que afortunadamente los maestros y maestras de Colombia y la ciudadanía logramos cambiar y transformar. ¿Cómo hoy se puede materializar e implementar el preescolar de 3 grados en cada una de las instituciones educativas de nuestro país? Obviamente esto tiene que ser gradual, progresivo y con base en la reforma al sistema general de participaciones. Esos son los grandes retos. Por eso es importante, maestro, maestra, compañeras, compañeros, a que realmente rodeemos a nuestras instituciones. Bienvenidas las discrepancias y diferencias, pero eso no puede ser lo primordial. Lo primordial es seguir fortaleciendo nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Un feliz día para todas y todos.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. También a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.